es un Dios de encuentros, ¿no? Yo recuerdo hace no tanto tiempo atrás, unos años, esa palabra encuentro a mí me daba cierta urticaria, ¿no? Por temas doctrinales, porque se hacían retiros bajo ese lema encuentros y habían situaciones muy antibíblicas que nos preocupaban y contra lo cual luchamos con las armas de Dios, en el sentido que la doctrina de Dios es tan importante como pura, cristalina y transparente, ¿no? Así que eso que haya pasado atrás no erradica el hecho de que Jesús es un Dios de encuentros. Maravillosamente el Señor es alguien que nos da su relato de permanentes encuentros, sobre todo en ese momento inicial que fue para algunos, justamente esto lo vamos a estar viendo en el inicio del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, donde vamos a estar abriendo, es que el encuentro con Jesús es nuestro inicio. Y como que a veces reiniciamos, ¿no? Eso es una expresión un poco de computadora, ¿no? Cuando la compu, por ejemplo, hoy andaba media colgada, como se dice, hubo que reiniciarla. Y para vos reiniciar tu vida y todo funcione ok, necesitas un encuentro, o como llamaban en aquel tiempo también a esos retiros que cuando lo hacían por segunda vez, sí, precisás un reencuentro con Cristo. Y eso es muy lindo porque es factible, porque es algo que está dentro de nuestra naturaleza. El Señor es increíble, ¿no? Porque Él es un Dios de encuentros, y de encuentros tales, mira cómo te lo voy a decir, del tercer tipo, ¿no? Donde realmente la experiencia no es sensorial, la experiencia no es de terceros, a ver cuánto de aquellos o de aquel me llega, sino que su experiencia es a primer plano, ¿no? Es algo que más que solo primer plano, es a un ingreso del plano interno de Él a nuestras vidas de una manera impactante. Seguramente vos te acordás también, yo me acuerdo cuando fue ese primer encuentro, ¿sí? Ese encuentro inicial con Jesús, fue impactante. Yo ayer algo estuve contando, justamente en la reunión, y como que vuelve, ¿no? El hecho, porque el Señor realmente quiere tener un encuentro no fortuito, no casual, sino como cada uno de estos encuentros que vamos a estar leyendo ahora en San Juan capítulo 1, a partir del versículo 29, que fueron encuentros ocasionales, no, provocados. Tanto que siendo Dios, Él se hizo hombre y entra en este plano para encontrarse primeramente con Juan el Bautista. Juan el Bautista era un solitario, era un ermitaño, una persona muy parecida a muchos en estos tiempos, donde la soledad los absorbe, donde los problemas los han echado fuera y los han puesto al margen, y están en una soledad acompañada, porque a veces se acompañan con su propia soledad, con ellos mismos, y se acostumbraron a eso y no consideran otra opción. Y Juan el Bautista, yo creo que era bastante de eso, era un ermitaño en el sentido de la palabra más amplio, ¿no? Era alguien del desierto, era alguien que estaba allí. Todos conocemos la historia, está bien, conocemos la aplicación, el preanuncio de su nacimiento y el plan que habría de Dios a través de esa sintonía al principio con la soledad de Juan el Bautista. Y a veces la soledad es una escuela, la soledad es un momento propicio, es un momento preparatorio para el encuentro con Jesús. Porque eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista, de estar solo, ermitañamente solo, en medio del desierto, y comía miel y todo eso que nos cuenta la palabra. De repente le sobrevino algo, un encuentro, como te digo, no fortuito, sino un encuentro mayúsculo. De los encuentros que vamos a ver ahora, que son como 3 por lo menos, de Jesús, vamos a ver que entre ellos los 3 son diferentes. Cada uno tiene ese encuentro personal, según su persona, según el plan de la persona de Dios con uno mismo. Y eso tiene esa característica que tiene que tener, y está de acuerdo con los planes, no solamente que anteceden a esta historia que ya fue escrita. Nosotros hoy existimos, pero Dios ya nos conocía desde la fundación del mundo. No solo tiene que ver con esa prehistoria, entonces, sino que tiene que ver con nuestra historia post-Cristo. Porque el solitario Juan el Bautista pasaría a ser una persona de multitudes, así como lo escuchás. Así que capaz que tenés que decirle chau soledad a tu soledad. Porque a partir de Cristo no solamente el acompañamiento macro
de Jesús llenándolo todo, sino tu vida de soledad y de no compañía, Dios la puede cambiar por multitudes. Porque vos y yo lo sabemos, es el ejemplo de Juan el Bautista, ¿no? Él era lo que era y de repente las masas, las multitudes venían a él por causa de Jesús. A veces por causa nuestro hemos repelido multitudes, hemos no acercado gente, hemos alejado gente. Y no siempre es así, ¿no? Para que nadie se sienta culpable más allá de su razón de existencia de vida. Pero lo cierto es que a partir del imantado momento de Juan el Bautista con Jesús adentro suyo, en ese encuentro personal que nosotros también podemos tener, él sería una persona que atraería masas. Es bueno saber que en Jesús decimos eso, ¿no? Chau soledad, porque su presencia llega, porque él hace habitar en familia, porque él te da un gran propósito de vida y existencia que va a cambiar tu plan original. Juan el Bautista tendría, no sé, su vocación, capaz que su profesión, pero como quien te habla, que se llama Juan también, algunos me llamaban Bautista, ¿no? Juan el Bautista me decían, me acuerdo en Radio América, porque me decían, habla tan tranqui el pastor Juan, que no parece pentecostal, parece bautista, ¿no? Te llaman Juan el Bautista, ¿no? Que en realidad no, yo soy pentecostal. Y es ese hombre que sin profesión capaz que encuentra entonces un algo nuevo y diferente a partir de Jesús. Un encuentro que Jesús tuvo con él, un encuentro de los que estamos mirando y los que nos muestra la Biblia, es el primero, el magnitud. Esto no está hablando que tu encuentro, si no es como el de Juan el Bautista, no es encuentro verdadero con Cristo, es que todo va en un de acuerdo con el plan y el propósito en el post, en el después de tu encuentro con Jesús. Parece que a veces hay cierta relación en cómo se te manifiesta, cómo se encuentra Jesús con tu vida, con lo que Dios va a poner como propósito para tu vida. Juan el Bautista necesitaba esto muy grande de Jesús, porque los desafíos que vendrían para él serían multitudinarios, como te lo acabo de decir. Y eso lo hacía una persona de peso, que tendría que tener peso de Dios adentro de él, donde él no tenía que templarle el pulso cuando vinieran los fariseos a increparlo, cuando vinieran los soldados romanos armados hasta los dientes y lo podían haber ultimado. Entonces él tenía que estar con un equipamiento de Dios súper grande e importante. Eso no quiere decir que los otros advenimientos de Jesucristo, los otros encuentros que vamos a ver de Jesús con otros, ya te digo, fueron de menor escala. No, es el mismo Jesús, la misma talla de Jesús, el mismo Rey de Reyes. Pero cada cosa con cada cual, según el plan y el propósito de Dios en el después. Dios con todos, con los que ha tenido y quiere seguir teniendo encuentros personales, con todos y con cada uno tiene planes y propósitos. Los planes con Juan el Bautista, ya te dije, fueron súper macro grandes. Y quiero leer el pasaje, San Juan capítulo 1 y versículo 29, donde dice, el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, para que fuese manifestado a Israel. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de el Hijo de Dios. Yo le vi. Claro, voy a decir, corre con ventaja.
en realidad la ventaja corre a favor nuestro, porque más bienaventurados son los que crecieron y no vieron. Ahora nosotros, yo pregunto, ¿será que no vimos? Yo creo que sí, vimos y lo vemos. Andamos como viendo el invisible, tanto que, otra vez lo digo, ¿no? Como en ocasiones como esta, dice la palabra, a gente de fe como vos y yo, dice, puestos los ojos en Jesús. Y pudo hablar macramente, abundantemente, multitudinariamente a gente a pesar de su pasado solitario y de cero preparación en cuanto a locución, exposición y comunicación. El Señor, cuando viene con un bagaje de capacitaciones y gracia y unción que te van a poner en la marca de inicio de una carrera, ¿sí?, profesional, diríamos así, pero no de la tierra, no de ninguna universidad, sino del cielo mismo. La capacitación se adueñó de él porque la unción vino a él y a través de la revelación él estaba capacitado. Alguien que una y una segunda vez dice, versículo 31, y lo repite en el versículo 32, él dice, y yo no le conocía. Ese y yo no le conocía es como está diciendo, pero ahora lo conozco. Porque Jesús decidió un día, dale gracias a Dios por ese día tuyo también, venir a Juan el Bautista. Porque eso es una constante de todos los demás encuentros. Un Jesús ocasional buscando la ocasión. Un Jesús con radar prendido, lleno de gente por todos lados, pero diciéndose a sí mismo, es este, es aquel, es este otro. Y él conduciéndose en la premeditación del prefijo de Dios en cuanto a lo relacionado a los escogidos. Porque ¿por qué a mí? Capaz podría haber dicho Juan el Bautista. ¿Y por qué los que vienen ahora también en el relato que sigue a partir del versículo 35, ellos podrían haber dicho eso entre tanta gente? Porque el Señor dice que de repente, al otro día de esto primero, viste que algunos van primero que nosotros, pero bueno, tranquilo, ya no llega el tiempo, hay un tiempo y un día de Dios para cada uno. Al siguiente día, el Señor como que promueve entonces en ese día la ocasión y la oportunidad para otras personas que estaban también dentro de ese plan macro, que es el más importante de conocer al Salvador, es conocer la salvación. Porque más allá de ministerio o no, más allá de multitudes o no, lo que nosotros tenemos como lo macro y lo más importante, ¿sí?, lo que se le dio, y no solamente a Juan el Bautista, la revelación, versículo 29, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la revelación más importante. Esa es una revelación que no se puede callar, no se puede contener, porque uno está conociendo al Cordero de Dios, aquel que fue al sacrificio, el Cordero del sacrificio, el que Dios ponía y proponía después que del tiempo de la ley había establecido eso, que un inocente cordero tenía que ser sacrificado y la sangre de ese cordero sin mancha y sin arruga habría de santificar, y se habría de santificar a través de la salpicada de un hisopo que hacían así los sacerdotes de aquel entonces. Pero ahora viene Jesús en persona como Cordero de Dios y ha quitado la mancha de tu vida y de tu corazón, y conoces al Cordero de Dios, conoces la ternura de Cristo, conoces aquel que justamente quita el pecado. Y eso lo hacía a Juan el Bautista incontenible, un hombre comunicacional, un hombre que no se paraba, un hombre que nadie lo podía callar, un hombre que cumpliría su plan y su ministerio. Yo siempre opino esto, ¿no? Porque ¿para qué, Señor, nos dejase en la tierra? Si ya del momento que somos salvos, fuimos salvos, ya podríamos entrar en el cielo. ¿Por qué es que nos estás dejando? Y Él nos está dejando porque hay un plan después del encuentro con nosotros. Él tiene plan, sí, de encontrarse con otros a través de nosotros.
que eso fue lo que de alguna forma detonó Juan el Bautista, aún con los casos que vienen ahora, porque andaban ahí algunos como que boyando en lo suyo anterior, religiosa y espiritualmente hablando, ¿sí? Me estoy refiriendo a discípulos que eran de Juan el Bautista. Andaban ahí boyando con Juan el Bautista, pero no era el fin, no era el fin logrado y alcanzado todavía, porque Juan el Bautista fue simplemente como un intermediario, como un eslabón intermedio entre el que había de venir. Entonces, hubieron ahí discípulos al lado de Juan el Bautista que estaban en esa búsqueda, pero no habían encontrado todavía a Jesús. Pero no es que ellos habrían de encontrar a Jesús, Jesús les sale al encuentro como a Juan el Bautista. ¿Por qué te lo digo? Porque al siguiente día, versículo 35, nos comenta el versículo 36, Jesús andaba por allí donde estaba Juan el Bautista y estaban esos discípulos incompletos, esos discípulos que no tenían todavía la llenura, no tenían la experiencia verdadera, la religiosa experiencia que tenían que tener. Nosotros muchos venimos de religiones y de pasos religiosos que no saciaron nuestras vidas. Y entonces el Señor como que pasó intencionalmente cerca de nosotros. Vos sabés en qué marco vos te movías, ¿no? Esto se movía en el marco del ministerio de Juan el Bautista, en el marco de la religión, podríamos decir, de aquellos días de Juan el Bautista. Pero Jesús pasó cerca, ellos escuchan y reciben el testimonio de Juan el Bautista, él repite lo que había aprendido, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos escuchan, creen en la palabra, porque esto, ¿a qué viene? Porque hay personas que no han tenido tal, así, magno, digamos, revelación, experiencia con Cristo, tal así como quizás algunos lo cuentan y parece algo tan extralimitado que ellos mismos se ven como disminuidos. Porque yo no tuve esa experiencia. Yo me acuerdo de gente, uno ha escuchado experiencias tremendas de gente muy grande en Dios, hasta que han sido hasta arrebatados hasta el tercer cielo. Y no porque uno no tuvo la experiencia de Juan el Bautista como sus discípulos, ellos, ya te dije, no conocieron al mismísimo Jesús en la misma talla del infinito Dios. Que al principio es como por oír, ¿sí?, del testimonio, de la predicación de alguien que nos habla de él, como Juan el Bautista dijo a los oídos de ellos, aquí el Cordero de Dios, versículo 36, pero también dice que ellos vieron a Jesús. Y ese verlo es una amplitud del alma, es una revelación en el espíritu, al punto que, ¿y por qué te lo digo? Ellos, versículo 38, se acercan a Jesús, dejan su antigua religión, dejan a Juan el Bautista y siguen a Jesús, se acercan a Jesús, y esto no se dice sino por revelación adquirida y concedida por Dios. Le dicen a Jesús, versículo 38, le dicen Rabí, maestro. Y ellos se expresan, mirán en qué amplitud estaban, en qué a la vez estrechez con Jesús estaban, al punto que ellos le dicen, maestro, versículo 38 al final, le dicen, ¿dónde moras? ¿Qué querían ellos? Acababa de recibir la revelación de Jesús, por oídas primero, escucho un mensaje, una palabra, lo oigo, lo creo, pero ahora mis ojos lo ven también. Y ellos querían morar con Jesús, ya se querían quedar a vivir con él, al punto que es lo que termina pasando. Le dicen Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces, versículo 39, les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él, se quedaron en aquel día, porque dice, ya era como la hora décima. ¿Sabes que la hora décima es cuando el día ya declina? Estamos hablando del calendario del reloj, diríamos así, judío, ¿no? El día tiene 12 horas. Faltaban 2 horas para el anochecer. Y ellos decidieron, nos vamos a quedar con Jesús. No era una visita nada más, nos vamos a quedar porque ya viene la noche. Es un tiempo de morar con Jesús. Es un tiempo de establecernos con Jesús, porque ya viene la noche. Y no es que no haya noche en este tiempo, hay gente que está viviendo su peor noche. Pero esto no es nada, dice la Biblia, estos principios de dolores en realidad. Pero viene la noche oscura como nunca antes hubo sobre la tierra, que es la gran tribulación.
ya viene la noche, entonces no es momento de mudarte, no es momento de alejarte de Jesús. Es momento de que tengas esta determinación de estos recién llegados discípulos, de decir: Señor, me quedo a morar contigo porque la hora está avanzada. Y estos no serían de ministerio amplio y multitudinario, como ya dijimos Juan el Bautista, pero esos serían los que hay que ser, los que tenemos que ser y los que todos podemos ser. Porque no habrían de llegar a multitudes, no sirve solamente a Dios, a Cristo, solamente a aquel que se pone en una plataforma y habla a multitudes, sino en ese tuyo y mío, en esa parte individual tan importante e inicial, que el Señor se aseguró un Juan el Bautista para multitudes, pero se aseguró, versículo 40, uno de estos dos nuevos discípulos, se llamaba Andrés, se aseguró gente que fuera a su familia. Juan el Bautista era multitudes. Ahora este Andrés, la consigna del Señor es: pero tú háblale a tu familia. Ninguno sin fruto. ¿Y cómo que no, pastor? Si eran dos y apenas se está hablando de uno. Solo Andrés, yendo a su hermano Simón. Y yo pregunto: ¿y dónde está el otro que no dio fruto? ¿Viste como que desaparece a la escena? Así que es importante que dé fruto. Es importante que hables de Jesús, porque vas a aparecer en el listado de Dios. Vas a ser una persona registrada por el cielo. Una persona que no se calla, sino que habla a su familia. No es que la familia esto, aquello y lo otro. No importa, no sabemos cuán bien o cuán mal se llevaba Andrés con su hermano Simón. Generalmente los hermanos no se llevan muy bien, porque a veces hay chisporroteos, ¿no? Hay desencuentros. Pero nada de eso importa cuando se trata de compartir a Jesús. Entonces se la jugó Andrés y fue a Simón, su hermano Simón. Y saben, él termina hallando a su hermano Simón y le dice, versículo 41, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Andrés trajo a su hermano Simón a Jesús. Entonces miró Jesús a Simón y le dijo, tú eres Simón, pero tú serás Pedro. ¡Pah! Andrés no sería alguien de multitudes, pero él habría de traer uno de los primeros y principales apóstoles de esa época, Pedro. Uno, cuando se la juega con la familia, no solamente vas a salvar un alma, y vaya que eso es lo más importante, capaz que le estás acercando al Señor alguien que va a ser todavía más que Juan el Bautista, ese Pedro. La historia sigue. Jesús está a la caza y a la pesca de almas, de dar su encuentro de tercer tipo con sus escogidos. Así como cuando nosotros estábamos perdidos, pero Él nos encontró. No fue que nosotros lo estábamos buscando, Él nos encontró a nosotros. Como estos que estaban en la suya. Como el que viene ahora también, que se llama Natanael. Estaría en sus cuestiones también religiosas, y capaz que él se sentía ya cómodo en eso. Pero resulta que alguien viene con algo más de lo que él había vivido hasta ese momento. Porque al día siguiente de esta cuestión de Andrés, que lleva a Simón, que sería luego Pedro, ante Jesús, al día siguiente otra vez Jesús quiso ir. ¿A dónde? A Galilea. ¿Por qué? Porque habría de hallar a Felipe. Él estaba con su radar prendido. ¿Dónde están mis escogidos? Ahí está Felipe. Y rumbió hacia Felipe. Y Felipe tiene ese encuentro personal con Jesús. No es un Juan el Bautista, como te digo, multitudes, pero inmediatamente Felipe siente lo mismo, el deseo y la necesidad de hablar de su encuentro personal con Jesús, con alguien. Ya no es familia. No importa, le hablamos a los que no son familia también. Porque en verdad son todos familia de Dios, porque Dios es Dios de todos, es el creador de toda carne. Y nosotros, si vamos al caso, dice que la humanidad fue tomada de un solo linaje, de Adán. O sea, todos venimos del mismo tronco, de las mismas raíces. Todos pertenecemos a una gran familia, diríamos así, la creación de Dios.
Pero entonces, más allá de ese parentesco tan íntimo, tan directo, tan personal o no, tenemos que ser como este Felipe que bueno, halló a Natanael y habla ya de otra manera. No le está diciendo como Andrés a Simón, su hermano, mira, encontramos a Cristo, y así, lisa y llanamente, bueno, como quien le habla a alguien que no conoce nada de Dios, y le habla, bueno, encontré a Jesús, encontré un cambio para mi vida. Pero acá ya vemos a una persona como expresando un mensaje ya de más contenidos, más de contextos, y más como tratar de convencer a alguien que conoce de Dios y de la palabra de Dios. Al punto que Natanael, cuando Felipe va y halla a Natanael, Felipe le dice, mira en qué terminología bíblica, ¿no? Le dice, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés. Así que Natanael sabía y conocía los escritos de Moisés, entonces se lo cita y lo está buscando rodearlo y convencerlo, ¿no? A través de los contextos bíblicos que Natanael conocía. Hemos hallado aquel de cual escribió Moisés en la ley y también los profetas. Entonces, versículo 49, respondió Natanael y le dijo, tras ese momento donde se le habla en forma convincente, en forma preparada, hay que prepararse para hablarle a los preparados. Hay gente que hay que irle con argumentos, hay gente que hay que decirle un mensaje, porque son más intelectuales, están más preparados. Entonces fue con estudio previo, conocía la ley de Moisés, conocía a los profetas, entonces fue y le expuso según y sobre la base del conocimiento el mensaje, sí, para que él creciera y también preparado también tuviese un encuentro con Jesús. Muy preparado Natanael, que en verdad no habría de ser ganado por su intelecto, porque cuando se le presenta, se lo lleva y se le presenta a Jesús a Natanael, cuando Jesús lo vio, versículo 47, le dice y habla de él Jesús y dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, el intelectual que conocía mucho de páginas de Biblia y de letra, está siendo más bien tocado en la parte espiritual. Dios le está mostrando mucho más allá que mero conocimiento. Le está mostrando ese poder infinito de conocimiento, pero de Dios sobre la vida de él. Entonces cuando Natanael se ve descubierto y le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El primero lo convenció, argumentó, se preparó para la predicación. Pero después Jesús se encargó de impactarlo a este intelectual, de impactarle la revelación y la grandeza y el conocimiento de la persona de Jesús sobre él, lo cual habría a Natanael no un arraigado por conceptos a Jesús, sino por encuentro personal con Jesús. Quiero decirte que el Evangelio es también para la gente culta, para la gente importante, que necesitan, más que solo conocimiento intelectual, necesitan el impacto del encuentro con Jesús. Y Jesús tiene las herramientas. Jesús se puede revelar de esa manera tal que aún grandes y pequeños, ricos y pobres, todos puedan venir a través y mano de ¿quién? De personas como vos y yo, que tenemos ese encuentro, esa revelación con Jesús, que no sabemos ni por qué, porque ni lo estábamos buscando, pero de repente hoy sabemos a quién le hemos creído. Hoy sabemos quién es Jesús. Y no porque me lo haya contado mi Juan el Bautista, el que me habló quizás en algún momento. Sí, yo tuve un Juan el Bautista en mi vida, un tal Fernando Vicente, que fue el que me habló de Cristo. Ya no por lo que él me dijo, sino porque Cristo vino en mi vida. Y hoy no me canso, y hoy no paro, ni debemos parar ninguno de nosotros. Y si no lo empezaste a hacer, empezarlo a hacerlo hoy. Hay que traer más gente a Jesús.
hay que llenar las iglesias. Tenemos que hacer ese trabajo. Jesús estaba ahí tanto como Él era y es en su autonomía de Dios soberano, que todo lo es y todo lo puede, pero usó de alguna manera sus mensajeros, sus emisarios, y cada uno de esos, algunos multitudes y otros de a uno y de a uno, y se fue armando el grupo. Un Jesús que arranca solo, solísimo, pero luego las multitudes eran tantas que lo apretaban y ya no había espacio ni lugar. Esto es algo tan fácil como solo dejarlo brotar. Hay que dejar fluir. Esto que vos tenés que agarrar el micrófono de tu vida, abrir tu corazón y que de la abundancia de tu corazón hable tu boca, porque ahí está Jesús y Dios te va a capacitar y el Espíritu Santo te va a usar y te vas a sentir satisfecho por cada alma que uno entrega a Cristo. No solo hay fiesta en el cielo, hay en nuestro corazón también. Así que eso es tan hermoso, es tan lindo como encontrarse con Jesús y ver que nosotros podemos, en eso que ahora somos en Cristo, personas con la revelación de Jesús, podemos llevar a otros también a los pies de Cristo. ¿Qué te parece si oramos? Cerra tus ojos y vamos a orar. Amado, te damos gracias, Rey. Muchas gracias porque has venido a nuestras vidas. Así cuando te plació, muchas veces hemos dicho, ¿por qué no viniste antes? Pero viniste justo en el día que tenías que venir. Ni un día antes ni un día después te manifestaste a Juan el Bautista, y al otro día los otros y al otro día los otros. Y así, Señor, cada día, para cada uno y para cada cual, damos gracias por ese día. Ese día que nos tiene que volver a ser productivos. Gente jamás enmudecida. Gente como esta que ni siquiera se le dijo, anda y trae a alguien. Ellos fueron y lo hicieron. Por esa iniciativa propia, Señor, de estar desbordados de un amor que no se puede guardar para uno mismo y nada más. Señor, te pido que venga una era de la iglesia, Señor, donde sean cada uno de tus hijos altos parlantes, que se hagan por todas partes y lo llenen todo el Evangelio. Así como el apóstol Pablo, que llegó a decir un momento que a punto de saturación estuvo todo tal alcanzado y llenado por su predicación, diciendo, ya no teniendo región donde predicar, salió el apóstol a otras regiones. Señor, queremos ver Uruguay a tus pies. Queremos luego que ya no quede espacio aquí para predicar, ir a las naciones y cumplir aquello para lo cual, Señor, instituiste a los primeros discípulos, revelados con tu gloria, y eso ya era motor suficiente para que ellos no pudieran ser detenidos. Gracias porque en esto hay recompensa y galardón. No solo porque el que gana almas es sabio, sino porque además estamos en tu registro. No desaparecemos como aquellos que sí tuvieron el encuentro contigo, pero quedaron allí como sin fruto. Gracias, Rey, que nosotros, por tu ayuda y por tu Espíritu Santo, somos lo que somos y seguiremos, Señor, avanzando con esta semilla del Evangelio. Mientras nos queda aliento, no dejaremos de hablar y proclamar tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.